Yo me alegro por esta exposición y yo me imagino que también todos los palentinos. ¿Por qué? Sin duda alguna, todos quisiéramos conocer la historia de nuestros solares patrios. Hoy, por ejemplo, está de moda pues hacer un poco la genealogía, hasta dónde llegan nuestros antepasados, nuestra historia, porque es un poco empalmar con las raíces. Y si los árboles viven también de las raíces, no solo, pues también nosotros tenemos que contar y saber, conocer, amar y cuidar nuestras raíces. ¿Para qué? Pues lógicamente para que si cuidamos las raíces de los árboles y las plantas para que luzcan, para que den fruto y crezcan y estén hermosos y nos podamos admirar de su belleza, también aquí para que nosotros conozcamos hacer crecer la catedral es muy difícil ya a estas alturas porque no vamos a poner piedra sobre piedra, pero sí valorarla y cuidarla y entregarla a las nuevas generaciones. El Museo de Palencia quería contribuir a la celebración del séptimo centenario de la Catedral de Palencia con una exposición. Y como es lógico, tenía que ser una exposición de carácter arqueológico. Se habían hecho excavaciones en el entorno y en el interior de la catedral y algunas de ellas aún permanecían inéditas, sus resultados no habían sido publicados. Las más modernas, realizadas en el 2005 y en el 2009 en la Capilla de los Reyes y en la Puerta de los Novios, sí que habían sido estudiadas, publicadas y analizadas. Pero sin embargo había otras excavaciones, otras intervenciones más antiguas, realizadas en 1965 en la Plaza de San Antolín, en el claustro de la Catedral en 1983 y en 1988, que no habían sido aún publicadas y exhibidos sus resultados. Y tenían una documentación importantísima. Éramos conscientes de que esa documentación era necesario sacarla a la luz. Por otro lado, también se conjugó la circunstancia que durante este año el museo recuperó los materiales arqueológicos y la documentación de la excavación realizada en 1983 en el claustro de la catedral por Carmen Trapote, alumna del que fuera profesor de Pedro de Palor, de la Universidad de Valladolid, y que ella era en 1983 profesora de la Escuela de Artes y Oficios. Bien, pues hasta este año esos materiales y esa documentación no se ha recuperado y merecía también ser expuesta. Hay que pensar que, y lo decía el señor obispo, que la catedral se encuentra ubicada en lo que debió ser el centro de la ciudad romana de Palencia. Y es ahí donde podemos encontrar una mayor secuencia estratigráfica. Y por eso ahí fue el punto elegido en el año 65 para hacer esa excavación que fue la primera realizada con metodología arqueológica en nuestra ciudad, a pesar de que era conocido el pasado romano de nuestra ciudad por los hallazgos producidos en el siglo XIX, en la necrópolis de las del Bosque, también de Francisco Simón Nieto y demás. Pero hasta ese año no se habían hecho excavaciones arqueológicas con metodología. Por eso es un punto importante desde el punto de vista arqueológico para el conocimiento de la Palencia romana. Bien, y básicamente la información que hemos logrado sintetizar de todas las intervenciones es que por debajo del suelo de la catedral hay dos grandes niveles o paquetes ocupacionales. Una base romana que va desde el siglo I hasta el siglo V y luego un paquete de Edad Media que podríamos llevar desde el siglo XI hasta el siglo XIV y sin ningún lecho o nivel que conecte ambas etapas. No hay niveles visigodos, por ejemplo, pero ni en el centro, ni en el subsuelo de la catedral, ni en el resto de la ciudad. Eso lo que nos hace pensar es que seguramente que hubo una remodelación del espacio, de horizontalización y de ampliación de la plataforma donde se ubica la catedral para conseguir un mayor espacio y edificar ese templo gótico, o incluso esa remodelación se hizo ya con la primera catedral románica. Dentro de eso, y esa estructura en dos niveles es la que intentamos reproducir en las dos vitrinas que tengo a mi espalda. Una primera vitrina dedicada
a la ocupación romana y una segunda a esos momentos postromanos, medievales y modernos, en el que exponemos materiales interesantes. En la época romana, pintura mural de una casa romana documentada en lo que es ahora el claustro de la catedral, junto con sus molduras de yeso, una colección de monedas en la que aparece por primera vez el crismón cristiano en una moneda de Magencio de mediados del siglo IV, que habría que paralizar con el crismón que aparece en una vasija de vidrio que está expuesta de manera permanente en el museo, y una colección de la cultura material romana. En la segunda vitrina, que está dedicada ya a ese mundo post-romano, post-visigodo, se muestra por primera vez un canecillo, un modillón, encontrado en la puerta de los novios, en las excavaciones del 2009, que pertenece a la catedral románica que fue destruida para cuando se elevó la actual gótica. Es el primer resto románico que ha entrado en este museo, procedente que tiene ese origen de la catedral, y que por primera vez se expone. Se expone un elemento románico de la catedral, un elemento de la catedral románica que tuvo Palicio. Junto a él, pues aparecen otros elementos litúrgicos empleados en la liturgia, que aparecieron en el nivel superficial del claustro, y una escultura de un ángel que la situamos en torno al siglo XV, siglo XVI. Y para finalizar, mostramos tres recipientes cerámicos propios de esos momentos del siglo XIII, siglo XIV, y uno que es muy singular y que no hemos encontrado todavía un paralelo que nos permita hacer su estudio. Es una vasija que tiene 3 asas, un pitorro y un filtro, y seguramente que está destinada a infusionar bebidas. Es decir, hay paralelos dentro del mundo islámico en torno al siglo XIII, siglo XIII, siglo XIV, pero que hasta estos momentos es un elemento desconocido y también muy singular, que ya apareció en las excavaciones de 1965 de la catedral.